La mansión en Marbella se erigía como un monumento al éxito, una fortaleza de cristal y mármol blanco clavada en la costa sur de España. Sus líneas minimalistas eran una declaración de poder, con ventanales que se extendían del suelo al techo, enmarcando una vista impecable del mar Mediterráneo. La piscina infinita parecía derramarse directamente en el azul del horizonte, un truco de arquitectura que había costado millones y que pretendía fusionar la obra humana con la naturaleza. Sin embargo, a 1900, a pesar del sol radiante que besaba la propiedad, el interior permanecía frío, un mausoleo silencioso e impersonal. El aire acondicionado susurraba una melodía gélida por los pasillos vacíos, donde cada objeto de diseño, cada obra de arte, parecía cuidadosamente posicionado para impresionar, pero nunca para acoger. Era un paraíso estético que albergaba un profundo desierto emocional, una soledad tan vasta como el propio mar. Al borde de esa piscina, Alejandro Vargas, de 55 años, era la personificación viva de la paradoja de su casa. Vestía una camisa de lino que costaba más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados, el tejido impecable contrastando con la expresión de fatiga crónica grabada en su rostro. Su postura era rígida, la de un hombre acostumbrado a comandar imperios a través de la pantalla de un móvil. Hablaba por teléfono, su voz un látigo de impaciencia cortando el aire tranquilo de la tarde. Cada palabra era una orden, cada pausa una amenaza velada. Su arrogancia era una armadura pulida a lo largo de décadas, escondiendo a un hombre que veía el mundo y a las personas como meros instrumentos para sus objetivos, piezas en un tablero de ajedrez donde él era el único rey. La llamada de negocios se alargaba, la tensión acumulándose en su cuerpo como electricidad estática. Un negocio de millones en Hong Kong se estaba torciendo, y la incompetencia de su interlocutor era para Alejandro una ofensa personal. Gesticulaba con una violencia contenida, la mano libre cerrándose en un puño mientras caminaba de un lado a otro en el borde resbaladizo de la piscina. En un movimiento brusco, al girarse para reprender a un jardinero que se había acercado demasiado, su zapato de cuero italiano perdió el agarre en la piedra mojada. El desequilibrio fue instantáneo, una traición de su propio cuerpo. Por un segundo, sus brazos se agitaron en el aire, buscando un apoyo que no existía, antes de que su cuerpo cayera torpemente en la parte más profunda de la piscina, el sonido del agua tragándoselo un eco impactante en el silencio opulento. Bajo la superficie cristalina, el pánico se apoderó de Alejandro con una ferocidad que no sentía desde hacía años. Su imperio tecnológico, sus miles de millones, su influencia global, todo se disolvió en el terror primordial del agua, invadiendo sus pulmones. Su hidrofobia, un demonio nacido de la tragedia que se había llevado a su esposa e hija años antes, lo paralizó por completo. Sus músculos se negaban a obedecer. Su mente era un lienzo en blanco de puro miedo. Sus ojos, abiertos de par en par, solo veían la luz del sol danzando en la superficie, un espejismo inalcanzable. El hombre que lo controlaba todo estaba ahora completamente indefenso, hundiéndose lentamente en su propia piscina, una tumba azul y silenciosa. El sonido del cuerpo al caer al agua resonó por la propiedad, pero la reacción fue de un shock paralizante. Un empleado que servía bebidas en la terraza dejó caer una bandeja de vasos, el ruido del cristal haciéndose añicos en el suelo de mármol, el único sonido que siguió a la zambullida. El jardinero, el blanco de su ira momentos antes, se quedó petrificado, las tijeras de podar aún en la mano, los ojos fijos en el agua agitada. El miedo al jefe era una fuerza tan arraigada en ellos que incluso en una situación de vida o muerte, la vacilación era su primera respuesta. Eran espectadores de una tragedia inminente, separados de su jefe por un abismo social tan profundo como la propia piscina, incapaces de romper el hechizo de su propia insignificancia ante él. Sin embargo, cerca de allí, limpiando los inmensos ventanales que separaban el salón de la terraza, estaba Sofía Ramírez. Su uniforme de trabajo, sencillo y visiblemente desgastado, era una mancha de humildad en medio de tanto lujo. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro de 30 años, marcado por la preocupación, pero sus grandes ojos marrones
poseían una resiliencia notable. Oyó el ruido y se giró instantáneamente, su mirada barriendo la escena. No necesitó más que un segundo para comprender el horror de la situación. El jefe ahogándose y el resto del personal congelado por el pánico. Su expresión, normalmente de una compostura estoica, se transformó en una de urgencia absoluta. Mientras la indecisión reinaba, la acción de Sofía fue un relámpago de valentía. No hubo un grito, no hubo un momento de vacilación. Su compasión humana aplastó años de jerarquía y humillación. Dejó caer el limpiacristales que golpeó ruidosamente el suelo, un sonido que pareció despertar a los otros de su trance, pero ya era demasiado tarde. Corrió por el borde de la piscina, sus movimientos rápidos y decididos. Sin pensarlo dos veces, se quitó los zapatos gastados y se arrojó al agua, su cuerpo menudo creando una segunda ola que chocó contra la primera, la ola que estaba tragándose a Alejandro. El gesto impactante que dio inicio a toda la trama no fue una palabra, sino un salto, el salto de una mujer que hasta ese momento había sido tratada como parte del mobiliario, una sombra invisible que limpiaba la suciedad dejada atrás por el hombre poderoso. Al sumergirse en el agua, Sofía no solo estaba intentando salvar una vida, estaba rompiendo las cadenas invisibles de su posición. Nadó con una fuerza que nadie sospecharía que poseía, sus brazos cortando el agua con una determinación feroz, enfocada solo en la figura que se hundía, el hombre que nunca se había molestado en mirarla a los ojos. En ese instante, ella no era la limpiadora, era una salvadora. ¿Te está conmoviendo esta historia? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes y comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Con una fuerza que brotaba de la más pura desesperación, Sofía luchó contra el peso muerto de Alejandro en el agua. Su cuerpo, acostumbrado a largas horas de trabajo físico, protestaba con el esfuerzo sobrehumano, los músculos ardiendo con cada brazada que daba hacia el borde de la piscina. El cloro le ardía en los ojos y sus propios pulmones gritaban por aire, pero la imagen del hombre hundiéndose, indefenso, alimentaba su determinación. Cada centímetro conquistado en el agua era una victoria contra la muerte. Finalmente, con un último impulso de adrenalina, consiguió empujar su torso fuera del agua, el cuerpo pesado, deslizándose parcialmente sobre el mármol resbaladizo, medio dentro, medio fuera de la piscina. Sin perder un segundo, Sofía se apoyó en el borde y se impulsó para salir, su uniforme empapado pegándose a su piel. Inmediatamente, inició los procedimientos de primeros auxilios. Las lecciones de un curso comunitario gratuito, hecho años antes, surgieron en su mente con una claridad sorprendente. Inclinó su cabeza hacia atrás, le abrió la boca y comenzó las compresiones torácicas, usando el peso de su cuerpo para bombear el corazón parado. El sonido de sus manos presionando su pecho era un ritmo macabro contra el silencio impactado de los otros empleados, que ahora se acercaban lentamente, como despertando de un hechizo, sus expresiones una mezcla de admiración y pavor. Después de lo que pareció una eternidad, Alejandro expulsó un chorro de agua con una tos violenta y convulsa. Su cuerpo tembló y jadeó, el sonido ronco del aire llenando sus pulmones por primera vez. Sus ojos, nublados y desorientados, parpadearon, intentando enfocar la luz del sol. La primera imagen que su cerebro procesó no fue su lujosa mansión o los rostros asustados de sus empleados, sino el rostro de Sofía, inclinado sobre el suyo, su pelo empapado pegado a la frente, las gotas de agua corriendo por sus mejillas como lágrimas y sus grandes ojos marrones fijos en él, llenos de una preocupación genuina y cruda que no había visto en nadie en años. En un gesto instintivo que los sorprendió a ambos, la mano de Alejandro, débil y temblorosa, se levantó y agarró la de Sofía. Su piel estaba fría, pero el agarre, aunque débil, era firme. Sus labios, azulados y temblando, se movieron, y un único susurro escapó, tan bajo que solo ella pudo oír. «Gracias». Aquella palabra, cargada de una vulnerabilidad que desmoronaba toda su persona de magnate, fue una onda de choque. Para Alejandro,
era el reconocimiento de que su vida había sido salvada por un acto de pura bondad, no por una transacción. Para Sofía, fue el momento en que vio, por primera vez, la humanidad frágil detrás de la máscara de arrogancia y desprecio. La llegada de la ambulancia rompió el hechizo de aquel momento íntimo, transformando la tranquilidad de la terraza en un escenario de urgencia médica. Los paramédicos actuaron con rapidez y eficiencia, colocando una máscara de oxígeno a Alejandro y monitorizando sus signos vitales. Sin embargo, a través de toda la agitación, él se negó a soltar la mano de Sofía. Sus dedos permanecieron entrelazados con los de ella, un vínculo silencioso y terco que confundió al equipo médico. Solo cuando le administraron un sedante suave, su agarre se relajó, permitiendo que se lo llevaran. Este pequeño acto de dependencia, presenciado por todos, señaló un cambio sísmico en la dinámica de poder de aquella casa. Después de que la ambulancia se fuera, llevándose consigo el caos y la figura del jefe, Sofía se quedó atrás, temblando incontrolablemente, más de shock que de frío. Alguien le entregó una toalla grande y mullida, un gesto anónimo y apresurado antes de alejarse. De repente estaba de nuevo sola, una figura empapada y desplazada en medio del lujo. Los otros empleados mantenían la distancia, sus miradas ahora una mezcla incómoda de admiración, envidia y resentimiento. El muro invisible entre ella y ellos, momentáneamente derribado por la crisis, se erigía de nuevo, pero los cimientos del viejo mundo habían sido irrevocablemente sacudidos. Ella ya no era solo la limpiadora. En su habitación, un santuario de minimalismo y tecnología médica de vanguardia, Alejandro recuperó la conciencia plena horas más tarde. Un médico particular hablaba en voz baja sobre observación y descanso, pero sus palabras eran un zumbido distante. La mente del magnate estaba atrapada en un bucle, reviviendo incesantemente los momentos en la piscina. No el pánico o el miedo a la muerte, sino la imagen del rostro de Sofía, la sensación de su mano tirando de él, su aliento dándole vida. Era una imagen que se negaba a desaparecer, superponiéndose a los recuerdos sombríos que normalmente acechaban su silencio. Inevitablemente, la experiencia traumática abrió las puertas al dolor original. La narrativa se sumergió en el pasado de Alejandro, 15 años antes, en un día de sol radiante en el que el mar parecía tan apetecible como su piscina. Estaba en su yate con su amada esposa, Elena, y su hija de 7 años, Isabela. El recuerdo era vívido. La sonrisa de Elena, su pelo volando con la brisa del mar, el sonido de la risa de Isabela mientras intentaba avistar delfines. Era un cuadro de felicidad perfecta, una felicidad tan intensa que en su memoria parecía casi dolorosa, el preludio de una tragedia inimaginable que lo redefiniría para siempre. La fuente de su demonio interior, su hidrofobia paralizante, nació aquel día. Una tormenta de verano súbita y violenta los sorprendió, transformando el mar en calma en un monstruo de olas furiosas. El yate, un símbolo de su poder, fue zarandeado de un lado a otro como un juguete antes de volcar. En el agua helada y caótica, luchó por llegar a ellas, pero la corriente era demasiado fuerte. Vio sus manos deslizarse de las suyas, sus rostros desaparecer bajo las olas oscuras. Él sobrevivió, rescatado horas después, aferrado a un resto del naufragio, pero su alma se ahogó con ellas. La culpa de haber sobrevivido era un veneno que bebía todos los días desde entonces. Tras la tragedia, Alejandro usó su vasta fortuna para construir una fortaleza impenetrable a su alrededor. La mansión en Marbella era la manifestación física de su exilio autoimpuesto. Aprendió a asociar el amor con la pérdida devastadora y la vulnerabilidad con la muerte segura. Las personas se convirtieron en potenciales amenazas, sus motivos siempre cuestionables. Creía firmemente que todos los que se acercaban a él lo hacían por interés, buscando un trozo de su riqueza. Su frialdad y desconfianza no eran rasgos de personalidad, sino un mecanismo de defensa, un muro construido ladrillo a ladrillo con el dolor y la desconfianza, para garantizar que nunca más sentiría el dolor de la pérdida. Su relación con sus hijos mayores, Javier y Catalina, de un matrimonio anterior,
era la prueba viva de su visión cínica del mundo. Eran figuras distantes, absortas en sus propias vidas de lujo financiadas por él. Sus llamadas eran siempre transaccionales, centradas en fondos de inversión, herencias o acceso a contactos influyentes. Nunca preguntaban cómo estaba, no con sinceridad. Para Alejandro, la codicia de ellos era una confirmación constante de que el afecto era una moneda de cambio y que tenía razón en mantener a todos a distancia. Eran el reflejo amargo del mundo que él creía que existía. Y ahora, el acto de Sofía destrozaba esta visión del mundo cuidadosamente construida. Su valentía desinteresada era una anomalía que su cerebro cínico no podía procesar. ¿Por qué ella, una mujer a la que apenas dirigía la palabra, a la que trataba con una indiferencia gélida, arriesgaría su propia vida por él sin pedir nada a cambio? Esta pregunta resonaba en los pasillos silenciosos de su mente, más fuerte que las palabras del médico, más perturbadora que el recuerdo del ahogamiento. Era una fisura en su armadura, una pequeña abertura por la que una luz desconocida comenzaba a entrar, amenazando con derribarlo todo. Lejos del lujo estéril de la mansión, la vida de Sofía se desarrollaba en un pequeño y modesto apartamento en un barrio obrero de Marbella. El contraste era absoluto. Mientras la casa de Alejandro era vasta y vacía, el apartamento de Sofía era estrecho y rebosaba de vida. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles de colores, y un aroma a comida casera flotaba en el aire. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón del pequeño espacio estaba optimizado para la comodidad y no para la exhibición. Era un hogar construido con amor y sacrificio, un refugio cálido contra las dificultades del mundo exterior. Allí vivía su tesoro, la razón de toda su lucha. Su hijo de 8 años, Mateo, era un niño de ojos brillantes y sonrisa fácil, con una inteligencia y curiosidad que encantaban a su madre. Sin embargo, su vitalidad era traicionada por una palidez constante en su piel y una ligera falta de aire que lo acompañaba incluso en reposo. Mateo había nacido con una cardiopatía congénita, una condición que arrojaba una sombra permanente sobre la alegría de su infancia y llenaba el corazón de Sofía de una ansiedad constante. El vínculo entre madre e hijo era la fuerza central de su universo. Sus noches estaban llenas de rituales de afecto. Le leía cuentos de aventuras, le ayudaba con los deberes y dibujaban juntos durante horas, creando mundos imaginarios en hojas de papel. El amor incondicional que sentía por Mateo era el combustible que le permitía soportar largas horas de trabajo, la humillación silenciosa y la incertidumbre del futuro. Él era su ancla y su brújula, su razón para levantarse cada mañana y luchar con una resiliencia inquebrantable. La sombra que se cernía sobre ellos tenía un nombre y un precio. La condición de Mateo estaba empeorando y los médicos habían sido claros. Necesitaba una cirugía cardíaca compleja para corregir el defecto. El coste de la operación en una clínica privada, la única forma de evitar una lista de espera pública peligrosamente larga, era de 50.000 euros, una cantidad astronómica, un universo de distancia de su realidad financiera. Cada día que pasaba era un día menos en el calendario de la esperanza, y el peso de esa cantidad aplastaba los hombros de Sofía. Su viaje a España había sido en sí mismo una odisea de esperanza y desesperación. Había dejado su país natal, Perú, años antes, con poco más que la promesa de una vida mejor para su hijo. Se había enfrentado a la soledad de la inmigración, la barrera del idioma y una sucesión de trabajos precarios y mal pagados. Había limpiado oficinas, lavado platos y cuidado de ancianos, siempre con la dignidad de quien sabe que su trabajo, por humilde que sea, es honrado. Su fuerza no provenía de la ausencia de sufrimiento, sino de su capacidad para soportarlo en nombre de un amor mayor. Ahora, el motivo de su estoica resistencia a las pullas heladas de Alejandro Vargas se volvía dolorosamente claro. El empleo en la mansión, a pesar de la atmósfera tóxica, pagaba un poco por encima de la media para el sector, y cada euro extra era un paso microscópico hacia la cirugía de Mateo. Su capacidad para absorber el desprecio y seguir desempeñando sus funciones con una perfección silenciosa
No era sumisión, sino una forma de armadura. Su dignidad era su arma secreta, su negativa a dejar que la crueldad de su jefe disminuyera su valor como ser humano. Al día siguiente del accidente, para sorpresa de todo el personal, Alejandro mandó llamar a Sofía. La orden, sin embargo, era inusual. No fue convocada a su imponente despacho, el lugar habitual de reprimendas y órdenes, sino al salón principal. Cuando entró, lo encontró sentado en un sofá, vestido con ropa informal, pareciendo extrañamente fuera de lugar en su propia casa. El aire estaba cargado de una extraña formalidad, una tensión incómoda de dos mundos que colisionaban sin saber cómo interactuar. Alejandro, el maestro de la negociación y el mando, parecía torpe, casi adolescente en su incapacidad para expresar gratitud. Se aclaró la garganta y fue directo a lo que mejor conocía: las transacciones. Por lo que hizo ayer, comenzó, con la voz ronca, quiero compensarla. Le extendió un sobre grueso. Aquí hay dinero suficiente para resolver sus problemas. Era su manera de restaurar el orden, de pagar una deuda y cerrar el capítulo, transformando un acto humano en un servicio prestado. Esperaba que ella aceptara, pues en su mundo todo y todos tenían un precio. Sofía miró el sobre y luego a los ojos de Alejandro. Con una calma que lo desarmó por completo, negó con la cabeza suavemente. Se lo agradezco, señor Vargas, pero no puedo aceptarlo. Su voz era firme, pero sin ningún tono de desafío. Hice lo que cualquier persona debería haber hecho. No se paga por salvar la vida de alguien. Eso no tiene precio. Su negativa fue un golpe directo a su visión del mundo. Se quedó sin palabras, el sobre aún extendido en el aire entre ellos, un símbolo de su incomprensión sobre la naturaleza humana. Aturdido y genuinamente curioso por primera vez en mucho tiempo, Alejandro bajó la mano. El dinero había sido rechazado. La transacción había fracasado. Tuvo que cambiar de táctica, pasar del magnate al hombre. ¿Cuál es su nombre?, preguntó, y la pregunta pareció sorprenderlo a él mismo. Sofía. Mi nombre es Sofía Ramírez, respondió ella. Él repitió el nombre en voz baja, Sofía, como si estuviera probando una palabra nueva y exótica. En lugar de despedirla, hizo un gesto hacia un sillón. Por favor, siéntese. Hábleme de usted. Aquella primera conversación fue vacilante, un campo minado de diferencias sociales y desconfianza mutua. Pero la curiosidad genuina de Alejandro abrió una pequeña brecha. Le preguntó sobre su vida, y ella, viendo una sinceridad inesperada en sus ojos, comenzó a hablar. Habló de Mateo, no como una queja o una petición de ayuda, sino con el orgullo y el amor desbordante de una madre. Describió sus dibujos, sus preguntas inteligentes sobre las estrellas. Por primera vez, Alejandro no estaba escuchando a un empleado, sino compartiendo un momento de conexión humana, vislumbrando un mundo de preocupaciones y afectos que su dinero no podía tocar. Durante la conversación, la mirada de Alejandro se fijó, por un momento, en los zapatos de Sofía. Estaban limpios, pero visiblemente gastados, las suelas finas y las costuras cediendo. No dijo nada, pero el detalle quedó registrado en su mente. Al día siguiente, en la sala del personal, había una caja de zapatos sin nombre. Dentro, un par de zapatos de trabajo nuevos, de alta calidad, claramente cómodos y duraderos. No había nota ni alarde. Fue su primer acto de bondad anónima, un gesto que no era caridad, sino un reconocimiento silencioso, un paso torpe en un nuevo lenguaje que estaba intentando aprender. Estas interacciones se convirtieron en un ritual discreto e inesperado. Casi todos los días, Alejandro encontraba un pretexto para hablar con Sofía. A veces le pedía su opinión sobre la disposición de una planta. Otras, simplemente preguntaba por Mateo, pidiendo ver los últimos dibujos que ella traía en 1900 en su bolso. La dinámica entre ellos se transformaba lentamente. Para él, ella había dejado de ser la limpiadora y había pasado a ser Sofía, la mujer valiente que lo había salvado, la madre dedicada que se enfrentaba al mundo por su hijo. Y para ella, él comenzaba a dejar de ser el señor Vargas, el jefe tirano, para convertirse en Alejandro, un hombre solitario aprendiendo a sentir de nuevo. Pero este florecimiento de una amistad improbable no pasó desapercibido. Sus hijos, Javier
Catalina, alertados por un empleado leal al antiguo orden, no tardaron en aparecer en la mansión. Llegaron sin avisar, sus caras una máscara de falsa preocupación que apenas ocultaba la codicia y el pánico. La idea de que su padre, el recluso multimillonario, creara un lazo con una empleada, era para ellos una alarma de incendio sonando sobre su futura herencia. La primera visión que tuvieron al entrar en el salón confirmó sus peores temores. Su padre estaba sentado riéndose de algo que Sofía le estaba mostrando en su móvil, una fotografía de Mateo con un sombrero de pirata. La escena tan inocente fue para ellos una declaración de guerra. Se acercaron y Catalina, con una sonrisa condescendiente, se dirigió a Sofía como si fuera invisible. ¿Puede traernos un café, por favor? Y después creo que su trabajo en otra parte de la casa la espera. La humillación fue deliberada y cruel. La reacción de Alejandro fue inmediata y cortante, una defensa que sorprendió tanto a sus hijos como a la propia Sofía. «Su nombre es Sofía», dijo él, su voz peligrosamente tranquila, «y se va a quedar aquí. Ella tiene más integridad y valor en su dedo meñique que ustedes dos juntos en toda su vida». El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Javier y Catalina miraron a su padre como si fuera un extraño, su autoridad reafirmándose de una forma que nunca habían visto antes, no para defenderlos a ellos, sino para defender a una extraña. La tensión en la sala era palpable, pero fue súbitamente interrumpida por el sonido estridente del móvil de Sofía. Era de la escuela de Mateo. Su rostro palideció mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Su hijo había tenido una crisis respiratoria grave durante la clase y había sido llevado de urgencia al hospital. La voz del médico cuando le pasaron la llamada era grave, hablando de insuficiencia cardíaca y de la necesidad de una intervención inmediata. El mundo de Sofía se derrumbó en ese instante. Sofía se vio atrapada en una tormenta perfecta. Por un lado, su hijo luchaba por su vida en el hospital, su peor crisis hasta la fecha. Por otro, los hijos de su jefe la miraban con un odio frío, claramente conspirando para expulsarla y acusarla de ser una interesada. Y en medio estaba Alejandro, un hombre en plena transformación, su gratitud luchando contra años de desconfianza. El peso de todo aquello cayó sobre sus hombros con una fuerza insoportable, empujándola a una encrucijada desesperada que iba a forzar una confrontación y cambiar sus vidas para siempre. La mansión, antes un escenario de tensión silenciosa, se convirtió en el escenario de una confrontación inminente. Alejandro, tras su feroz defensa de Sofía, había recibido una llamada de negocios urgente y se había retirado a su despacho, ordenando a sus hijos con una mirada gélida que no fueran a ninguna parte. Viendo su oportunidad, Javier y Catalina acorralaron a Sofía en el inmenso vestíbulo de entrada. Las estatuas de mármol y las paredes frías parecían observar mientras los dos herederos, como depredadores cercando a su presa, se acercaban a ella. La atmósfera, ya pesada, se volvió hostil, cargada con la intención maliciosa de destruirla. Catalina, maestra en la manipulación, adoptó un tono engañosamente dulce y comprensivo. «Sofía, querida», comenzó, su voz un veneno azucarado, «vemos que estás pasando por un momento difícil, y mi padre, él está confundido, queremos ayudar». Con un gesto teatral, sacó un talonario de cheques de su bolso de mino, diseñador, y lo rellenó. Lo deslizó sobre una mesa de centro de mármol. 100.000 euros, un regalo, para que puedas empezar de nuevo, cuidar de tu hijo, lejos de aquí. Nadie tiene por qué saberlo. Era un intento de compra, disfrazado de acto de caridad, una forma de borrar su existencia de la vida de su padre. Javier, siempre más brutal e impaciente, prescindió de las sutilezas. Cuando Sofía solo miró el cheque, paralizada, él dio un paso adelante, su presencia física una amenaza. «Escucha con atención», gruñó. «Puedes aceptar la generosa oferta de mi hermana o puedes negarte, y si te niegas te garantizo personalmente que no solo perderás este empleo, sino que nunca más encontrarás trabajo en esta costa. Tenemos influencia, podemos convertir tu vida en un infierno. Piensa en tu hijo, una madre soltera, inmigrante, sin empleo. Sería una pena». La crueldad era explícita.
la amenaza apuntada directamente a su punto más vulnerable. Sofía miró el cheque sobre la mesa de mármol. 100, 1000 euros. El número brillaba para ella, una cantidad que representaba no solo la cirugía de Mateo, sino su vida. Era la respuesta a meses de oraciones desesperadas, entregada por las manos de demonios. Su corazón libraba una batalla agonizante. Por un lado, su dignidad, su orgullo, su negativa a ser comprada. Por otro, el amor abrumador por su niño, un amor que la obligaba a considerar lo impensable. Su mano, temblorosa, comenzó a moverse lentamente hacia el cheque, su espíritu rindiéndose a la necesidad. Exactamente en ese momento de capitulación, su móvil sonó de nuevo, el sonido cortando la tensión como un cuchillo. Era el hospital. Con el corazón latiendo descontroladamente, atendió, colocando el móvil en su oreja con la mano temblorosa. La voz del médico era urgente, desprovista de cualquier formalidad. Señora Ramírez, el estado de Mateo es crítico. Su corazón está fallando. Necesitamos llevarlo a cirugía de emergencia ahora mismo, pero el protocolo exige una autorización financiera. Sin una garantía de pago, nuestras manos están atadas. La pausa que siguió fue más aterradora que cualquier palabra. Aquellas palabras fueron el golpe final. La fuerza de Sofía se desmoronó por completo. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo brotaron de sus ojos y corrieron libremente por su rostro. La elección ya no era entre dignidad y dinero, era entre la vida y la muerte de su hijo. Su mirada desesperada voló del cheque a los rostros satisfechos de Javier, Catalina. Su resistencia se había quebrado. Con un sollozo que le desgarró el alma, extendió la mano, lista para agarrar el cheque, lista para vender su alma para salvar a su hijo. No te atrevas a tocar ese cheque. La voz de Alejandro resonó por el vestíbulo, profunda y cargada de una furia que hizo temblar las paredes de mármol. Había terminado su llamada y había oído lo suficiente para comprender la crueldad de la escena. Caminó lentamente hacia ellos, no como el magnate recluso, sino como un león defendiendo su territorio. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, ardían con una ira justa que sus hijos nunca habían presenciado en toda su vida. Se detuvo directamente frente a sus hijos, usando su cuerpo para proteger a Sofía. Su mirada los barrió con un asco absoluto. ¿Ustedes hablan de dinero? ¿De valor? Dijo con desdén, su voz baja y peligrosa. Esta mujer, que no tiene nada, me dio lo único que todos nuestros miles de millones nunca podrían comprar: aire. Ella me dio el aliento cuando no lo tenía, cuando me estaba muriendo en el fondo de mi propia piscina, y así es como la tratan. Sus palabras eran acusaciones que los dejaron sin respuesta. Su voz se quebró por primera vez, la armadura de hierro resquebrajándose para revelar el dolor que llevaba cargando durante 15 años. ¿Creen que tengo miedo de perder dinero? Su voz subió de tono, llena de una angustia antigua. Perdí todo lo que importaba en esa agua. Perdí a vuestra hermana pequeña, Isabela. Perdí a Elena. Mientras ustedes se preocupaban por acciones y propiedades, yo moría todos los días con la culpa de no haber podido salvarlas. La revelación, cruda e inesperada, golpeó a Javier y Catalina como una bofetada, dejándolos aturdidos y sin palabras. Con un gesto final de repulsa, Alejandro les dio la espalda a sus hijos, un acto que los despedía no solo de la conversación, sino de su vida. Caminó hacia Sofía, que lo miraba con los ojos inundados por lágrimas de desesperación, shock y una gratitud abrumadora. Con una delicadeza que nadie pensaría que poseía, tomó el móvil de su mano temblorosa. Su voz, ahora firme y llena de una autoridad incuestionable, habló directamente al médico. Habla Alejandro Vargas. Hagan lo que sea necesario para salvar a ese chico. El coste es irrelevante. Estaré allí en 20 minutos para encargarme de todo personalmente. Colgó la llamada y se volvió hacia Sofía. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, dejando solo a los dos en aquel inmenso vestíbulo. La miró a los ojos viendo no a la empleada, no a la salvadora, sino a un ser humano sufriendo, a una madre aterrorizada. Su voz, ahora despojada de toda rabia, era suave y cargada de un nuevo propósito. Sofía, dijo, y el uso de su primer nombre fue un bálsamo.
Nos vamos al hospital, ahora. Ya no estás sola en esto. La palabra nosotros selló su compromiso, una promesa que redefinía su relación para siempre. Sin esperar una respuesta, colocó una mano protectora en su espalda, un gesto de apoyo y solidaridad, y la guió suavemente hacia la puerta principal. Dejaron atrás a un Javier y una Catalina petrificados, el cheque inútil todavía sobre la mesa, figuras irrelevantes en medio de su esquema fracasado. La acción de Alejandro ya no era sobre pagar una deuda de gratitud, era sobre elegir intervenir, sobre elegir la compasión en lugar del aislamiento. Era el acto final de su transformación, la decisión consciente de formar una nueva familia, no por sangre, sino por coraje y corazón. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las horas que siguieron en el pasillo estéril del hospital fueron una prueba de resistencia silenciosa. Alejandro permaneció al lado de Sofía, no como un benefactor, sino como un compañero de vigilia. No ofreció palabras vacías de consuelo ni falsas promesas. Su presencia era su mensaje. Se sentó en una silla de plástico incómoda, su traje de diseño completamente fuera de lugar en el ambiente, y simplemente esperó con ella. Para Sofía, aquel apoyo silencioso e inquebrantable, la solidaridad de un hombre que compartía el peso de su angustia, significaba más que cualquier fortuna que pudiera ofrecer. Era un acto de pura humanidad. Finalmente la puerta del quirófano se abrió y el cirujano apareció, su rostro cansado pero iluminado por una sonrisa. La cirugía fue un éxito, anunció, su voz resonando por el pasillo silencioso. Fue complicado, pero el chico es un luchador. Está estable y con el tiempo esperamos una recuperación completa. Una ola de alivio tan poderosa que casi la derribó recorrió el cuerpo de Sofía. Las piernas le cedieron y se derrumbó en sollozos, no de dolor, sino de una alegría abrumadora y gratitud. Instintivamente se aferró a Alejandro, y él, sin una pizca de vacilación, la envolvió en un abrazo protector, permitiendo que llorara en su hombro. En las semanas siguientes, la vida de Sofía y Mateo se transformó radicalmente. Mateo se recuperaba a ojos vistas en un nuevo apartamento, espacioso y lleno de luz, que Alejandro había alquilado para ellos cerca del hospital. Cuando Mateo ya estaba lo suficientemente fuerte, Alejandro se sentó con Sofía y le hizo una propuesta que no tenía nada que ver con la limpieza. «Sofía», dijo con seriedad, «tu lugar no es limpiando mis suelos. Tu lugar es a mi lado, ayudándome a construir algo nuevo». Le pidió que lo ayudara a gestionar un nuevo proyecto, ofreciéndoles a ella y a Mateo una vida de seguridad y dignidad, no como un acto de caridad, sino como una invitación para formar una familia. Profundamente conmovido por la valentía de Sofía e inspirado por la lucha de Mateo, Alejandro encontró un nuevo propósito para su vasta fortuna. Movilizó a sus abogados y gestores financieros no para adquirir otra empresa, sino para crear algo con alma. Así nació la Fundación Nuevo Respiro. Con una inversión inicial de 50 millones de euros, la fundación se dedicó a un único objetivo: financiar tratamientos médicos de emergencia para niños de familias inmigrantes y de bajos ingresos en toda España, garantizando que ningún padre o madre tuviera que enfrentarse a la elección imposible que Sofía había enfrentado. Alejandro fue inflexible en cuanto al papel de Sofía en la nueva fundación. No la quería como una empleada simbólica, sino como una fuerza motriz. La nombró para un cargo en el Consejo de Administración, argumentando que su experiencia de vida, su empatía y su comprensión de las barreras reales que esas familias enfrentaban eran más valiosas que las de cualquier ejecutivo que pudiera contratar. Sofía, la mujer que había sido invisible, era ahora una voz poderosa para los sin voz. Su viaje de sufrimiento transformado en una fuente de esperanza para innumerables personas más. Meses más tarde, la escena regresó a la piscina de la mansión, el lugar donde el dolor y la redención habían colisionado. El sol brillaba y el agua centelleaba, pero la atmósfera era completamente diferente. Mateo, ahora un niño sano y lleno de energía, reía a carcajadas mientras un instructor de natación le enseñaba a flotar.
Sofía observaba desde el borde, su rostro un retrato de pura felicidad. Apartado, cerca de la casa, estaba Alejandro, observando la escena con una mezcla de alegría y vacilación. El agua, para él, seguía siendo la frontera de su mayor miedo. Fue la risa de Mateo la que rompió el último de sus muros. «Alejandro, ven, el agua está genial», gritó el niño, salpicando agua en su dirección con una sonrisa radiante. Sofía se volvió hacia Alejandro y le dio una mirada de aliento, una sonrisa que decía, «Tú puedes». Respirando hondo, Alejandro caminó hacia la piscina. Se quitó la camisa, exponiendo su pecho al sol, y ante la mirada atenta de su nueva familia, bajó los escalones y entró en el agua voluntariamente por primera vez en 15 años. En el momento en que el agua lo envolvió, un escalofrío del antiguo pánico recorrió su cuerpo, pero fue solo un eco fantasma. Fue rápidamente reemplazado por el calor del sol en su piel, por el sonido de la risa de Mateo y por la visión del rostro sonriente de Sofía. Con la ayuda del instructor, aprendió a relajarse, a flotar y luego a dar sus primeras brazadas torpes. En la misma piscina que casi había sido su tumba, Alejandro aprendió a nadar. El agua ya no era un símbolo de pérdida, sino un lugar de renacimiento, de alegría compartida y de curación final. La escena final es un cuadro de pura felicidad. Alejandro, Sofía y Mateo juegan juntos en la piscina, sus carcajadas resonando en el aire. El hombre que antes era una isla de riqueza y soledad era ahora el centro de una familia unida por el afecto y el coraje. Su fortuna, antes una armadura para aislarlo del mundo, se había convertido en una herramienta para curarlo. Había descubierto que la verdadera riqueza no cotizaba en la bolsa de valores, sino en el calor de un abrazo, en el sonido de la risa de un niño y en el coraje de conectar con otro ser humano. La lección estaba aprendida. El amor y la compasión eran de hecho el mayor tesoro de todos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.